Es sábado 10 de octubre de 2020. Estamos en la segunda ola de la pandemia del coronavirus y los profesores de secundaria nos enfrentamos con el gran reto de impartir las materias con la mitad de horas a la que estamos acostumbrados. Es por esto por lo que me he decidido filmar un vídeo sobre la mezquita de Córdoba. Cuando digo mezquita me refiero obviamente a la mezquita Aljama, la mezquita más importante de una ciudad, aquella en la que están obligados a rezar todos los varones musulmanes de la localidad en el día sagrado para los musulmanes, que es el viernes. Una mezquita que, como veremos, va a evolucionar a lo largo del tiempo y que requiere, por tanto, una explicación lo suficientemente pormenorizada tanto para el alumnado de la asignatura de Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía, como sobre todo para los que tienen la Historia del Arte de segundo de bachillerato, ya que en selectividad, en la prueba de acceso a la universidad, es frecuente que le pongan alguna diapositiva de algún elemento de la aljama cordobesa, o bien que directamente les caiga el tema de la arquitectura durante la etapa cordobesa de Al-Ándalus. Confío en cualquier caso que este vídeo no sea de ayuda solamente a mi alumnado de este curso, sino que también pueda servir a todas aquellas personas interesadas por acercarse a este importantísimo edificio que no es solamente una de las mezquitas más importantes de todo el Islam, sino también una de las grandes joyas del patrimonio arquitectónico no ya andaluz y español, sino europeo. Antes de continuar, tengo que puntualizar que buena parte de las imágenes que vamos a ver aquí las he tomado tanto de la Wikipedia como de la página web del Centro Virtual Cervantes, que les recomiendo a ustedes que visiten porque incluye una información abundante y exacta sobre este monumento. Desdichadamente hoy no funciona técnicamente del todo bien, espero que la arreglen, pero desde luego es una fuente de mucho interés. Asimismo, quiero indicar dos referencias bibliográficas que creo que pueden ser muy útiles para toda aquella persona que desee profundizar en los contenidos. Una de ellas es este cuadernillo editado por Historia 16 y escrito hace ya años por el profesor Alfonso Jiménez. Es verdaderamente extraordinario. No es fácil de encontrar, pero todavía en alguna feria del libro antiguo o en alguna librería de viejo se puede localizar. Su consulta es absolutamente recomendable. La otra referencia es el segundo y último manual que el desaparecido profesor Gonzalo Borrás escribió sobre arte andalusí. Aquí viene una información asimismo muy exacta y expuesta de manera extraordinariamente didáctica. Está pensado más para alumnos de la universidad que para alumnos de bachillerato, pero en cualquier caso es una referencia indiscutible. Siempre hablamos, claro está, de bibliografía divulgativa. A nivel de investigación existe una gran cantidad de publicaciones sobre este edificio en las que ahora pues no vamos a entrar. Córdoba, saben ustedes que fue capital primero de un emirato y después de un califato, durante lo que conocemos como Alta Edad Media. Por tanto, no olvide ningún alumno que lo primero que tiene que hacer es situar el edificio en el tiempo y en el espacio. Córdoba, capital de Al-Ándalus, Alta Edad Media. Muy bien, pues dicho esto, pasemos ya a analizar la mezquita Aljama de Córdoba. Esta obra está directamente vinculada a un personaje llamado Abderramán I. Abderramán pertenecía a la familia de los omeyas, que eran los califas con capital en Damasco. En un momento dado hubo una matanza de los omeyas protagonizada por los abbasíes, que acabaron con el poder de esta dinastía y establecieron un nuevo califato, el califato abbasí, con capital en Bagdad. Uno de estos omeyas se libró de la muerte y a través del norte de África llegó a la península ibérica. Este personaje obviamente es Abderramán. Él llega
en el año 755 y se encuentra con un al-Ándalus, que era un emirato dependiente de Damasco. En ese momento, él intenta convertirse en emir de al-Ándalus, pero lógicamente no va a tener un éxito inmediato, ya que hay una importante cantidad de poderes locales que opinan o que consideran que deben obedecer al nuevo califa, al califa abbasí que está en Bagdad. Él, sin embargo, reclama para sí el poder porque señala que él pertenece a la dinastía legítima, a la dinastía de los omeyas. De esta manera va a empezar un periodo de guerras internas, de importantísimas disputas, en las cuales finalmente Abderramán va a salir vencedor. No le será fácil, pero lo conseguirá. Una vez convertido en nuevo emir, se separa políticamente del resto del califato. Es decir, va a convertir lo que era un emirato dependiente en un emirato independiente, un emirato que no depende del nuevo califa, que se encuentra ya no en Damasco, Siria, sino en Bagdad. Y como tal, tiene que ejercer una labor de gobierno mediante la cual demuestre que él tiene el poder legítimo. Entre esa labor de gobierno, evidentemente, está la arquitectónica. Construir una mezquita al-Jama en la capital, una mezquita suntuosa, es una manera de legitimar el poder, de demostrar ante la población que él es el emir legítimo, que es el emir oficial, que su poder es indiscutible, y además entendemos que es una manera pues, de congraciarse con Dios tras una vida en la que la disputa, la guerra, ha sido protagonista. ¿Dónde rezaban los musulmanes de Córdoba los viernes, en el rezo principal de ese día sagrado, antes de que se construyera la mezquita al-Jama de Abderramán I? Dicen las fuentes musulmanas que en la Basílica de San Vicente. Este edificio era una iglesia hispano-visigoda, una iglesia católica. Según estas fuentes, en un principio el espacio de esa basílica se dividió en dos partes, una para que rezaran los cristianos, otra para que rezaran los musulmanes, que en ese momento eran todavía pocos en Córdoba, la mayoría seguían siendo cristianos, lo que llamamos mozárabes, cristianos bajo dominio del Islam. Con el paso de los años, los musulmanes compraron todo el edificio de San Vicente a los cristianos, que se fueron de allí, y utilizarían todo su interior para rezar. Al excavar en el subsuelo de la parte más antigua de la mezquita de Córdoba, esa que construye Abderramán I, se encontró hace muchos años ya una serie de elementos, mosaicos, etcétera, que pudieron, o se dijo en su momento, que pudieron pertenecer a esa basílica de San Vicente. Sin embargo, hace pocos años se ha hecho un estudio tanto de esos restos como de las diferentes fuentes literarias y se ha llegado a la conclusión de que no existe absolutamente ninguna prueba de que hubiera una basílica de San Vicente en ese lugar. Los restos arqueológicos encontrados, incluso determinadas piezas, como por ejemplo ese ara que luego fue utilizada por los cristianos como pila bautismal y que hoy se encuentra en un museíto en la propia catedral, pues serían de tiempos tardorromanos, visigodos, pero no corresponderían con una basílica propiamente dicha, sino más bien pues, con un complejo de edificios, seguramente un complejo episcopal vinculado a algún obispo. No vamos a entrar en esto porque es una cuestión muy polémica en la que además intervienen otros factores de la política actual y todo el tema de la inmatriculación de los bienes eclesiásticos, pero lo cierto es que el análisis científico no permite afirmar con ninguna seguridad que hubiera allí una basílica de San Vicente. Pero, independientemente de que hubiera o no hubiera basílica de San Vicente, lo que sí parece es que todo ese espacio era un espacio vinculado a la iglesia.
Y también parece claro que, como veremos dentro de un ratito, la arquitectura de la mezquita de Córdoba depende en cierto modo o hereda muchos elementos formales de la arquitectura tardorromana y de época hispano-visigoda. Esto parece bastante incuestionable. Por supuesto, esa arquitectura hispano-visigoda no es el único referente que tuvo el arquitecto de la primera mezquita aljama de Córdoba, el arquitecto de Abderramán I, un arquitecto que es anónimo. Otro referente estuvo en Oriente. Recordemos que Abderramán venía de la actual Siria, venía del epicentro del gran califato de Damasco y por tanto pudo haber referencias a la arquitectura del Islam de aquellos territorios. Y en concreto se han encontrado referencias tanto a la mezquita mayor de Damasco como a la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén, una de las primeras grandes mezquitas de todo el Islam. De hecho, la distribución de las naves se parece a la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén y no a la principal de Damasco, porque en Damasco las naves de la mezquita son paralelas al muro de la Qibla, al muro del fondo, al muro que marca la dirección del rezo hacia la Meca. Mientras que la mezquita Al-Aqsa, las naves son perpendiculares a ese muro de la Qibla. Esa perpendicularidad se repite justamente en la mezquita Aljama de Córdoba. Por tanto, repetimos, referencias tanto a las grandes mezquitas del centro del Islam, de lo que fue el califato de Damasco, y también referencias a la arquitectura del pasado hispano-visigodo. La obra de Abderramán I comenzaría en el año 786 y terminaría ya a finales de ese siglo, del siglo VIII, con su hijo Hisham. Todo ello bajo la dirección de un arquitecto anónimo que, como veremos, llegará a soluciones arquitectónicas muy interesantes. Ese edificio tenía 11 naves. La central un poquito más ancha, las laterales un poco más estrechas, más por supuesto un patio que sería de dimensiones relativamente reducidas. Lo interesante es cómo el arquitecto va a ingeniárselas para darle altura a las naves. Todos sabemos que si aumenta la altura de un edificio, la estabilidad se pone en riesgo, de tal manera que hay que ingeniárselas para que los soportes no se caigan. De esta manera se va a llegar a una interesante solución consistente en utilizar un soporte doble de 2 alturas, tocando con el suelo una columna con su correspondiente capitel y un elemento que se llama el cimacio. Encima de esta columna va un pilar de piedra sobre el cual ya se encuentra el techo. Pero claro, superponer estos dos elementos para dar esa gran altura implica que el conjunto de columna y pilar se puede venir hacia un lado y hacia otro. Hay que buscar una manera de dar estabilidad. Y para ello se va a utilizar una doble arquería. De esta manera, en la parte más alta va un arco de medio punto. Sobre este arco de medio punto descarga la fuerza del techo, que es un techo de madera. Pero más abajo, a la altura de las columnas, va un segundo arco, un arco que en esta ocasión es de herradura. Y ese arco no sirve para sujetar el techo, sino para sostener el peso lateral de los pilares y de las columnas, es decir, para que no se vayan los soportes para ninguno de los lados. Son, por tanto, arcos que funcionan a manera de tirantes, ¿no?, a manera de sujeción de los soportes para que no se caigan. Ambos arcos, los de medio punto y los de herradura, ofrecen una interesante alternancia de materiales y de colores, porque alternan piedra de color blanquecino y ladrillo de color rojo,
lo cual crea una rítmica visual bastante peculiar. Es decir, que ayuda a crear un ritmo en la arquitectura y a no hacer que ese interior de la mezquita, hacer que esa sala de oraciones no resulte en exceso monolítica y aburrida, sino que tenga una cierta agilidad. Además, en lo alto de esta hilera de soportes, de cada una de las hileras de soportes, se coloca un pequeño canalito. Y en lo que es la cubierta de madera se utiliza pues un entramado a dos aguas, triangular. De esta manera, cuando llueve, el agua de la lluvia se derrama por esa cubierta a dos aguas y cae en cada uno de los canalillos que va por encima de la hilera de soportes. Por eso, precisamente, el profesor Alfonso Jiménez dice que el mejor día para visitar la mezquita de Córdoba es un día de lluvia, porque si vamos al patio podemos ver cómo cae el agua de la lluvia por cada uno de los canalillos. De esta manera se logra desalojar el agua del techo y evitar algún tipo de hundimiento. Lo más interesante es que los historiadores del arte se dieron cuenta hace ya bastante tiempo que esta solución de superponer arquerías y colocar por arriba un canalillo para el agua está sacado ni más ni menos que de los acueductos romanos. Efectivamente, la idea de colocar varios arcos en altura y por arriba dejar un espacio para que circule el agua recuerda a estas obras hidráulicas que fueron tan importantísimas en época romana para llevar el agua a la ciudad. Incluso hay quien ha dicho que se pudieron inspirar, o se pudo inspirar este arquitecto anónimo en un acueducto que está en Emérita Augusta, en Mérida, el llamado Acueducto de los Milagros. ¿Y por qué en este de Mérida? Porque efectivamente en el de Mérida encontramos también bicromía en las dovelas, en cada uno de los elementos que compone el arco. Hoy día existe un acuerdo en que el arquitecto de Abderramán no tuvo necesariamente que inspirarse en el Acueducto de los Milagros. En la propia Córdoba debió de haber obras romanas, fueran acueductos o no, que tuvieran esa alternancia de colores. En cualquier caso, sí parece obvio que hubo una inspiración en el sistema de acueductos romanos en general. Fuera un acueducto que estuviera en la propia Córdoba, fuera el Acueducto de los Milagros de Mérida o cualquier otro. No es este diseño del alzado de las naves lo único que los musulmanes toman del pasado. El arco de herradura en sí mismo es una referencia al pasado. El arco de herradura no es invención musulmana, a pesar de que enseguida asociamos esa fórmula con el mundo del Islam. El arco de herradura ya está bien presente en la España de la época hispano-visigoda. Es cierto que con un diseño distinto, pero ahí se encuentra el arco de herradura. Y diré todavía más. Tanto los fustes de las columnas como los capiteles de esta primera mezquita al-Jama de Abderramán I pertenecen a edificios romanos y visigodos. Son material de acarreo. El primer arquitecto no manda tallar columnas con sus capiteles y sus fustes, sino que reutiliza obras previas. ¿Por qué? Bueno, hay quien ha dicho que para ahorrar. Evidentemente, si columnas de gran valor estético se encuentran disponibles en algunos lugares de Córdoba, recordemos que Córdoba había sido una ciudad muy importante en la Hispania romana, fue capital de la Bética, y también fue una ciudad muy importante en época hispano-visigoda, pues lógicamente había una gran cantidad, o pudo haber una gran cantidad de columnas suntuosas a disposición de los arquitectos. Así que el ahorro estaba ahí. Pero seguramente hay también otra intencionalidad. Los historiadores del arte han señalado que recuperar esos elementos del pasado supone una manera de legitimar la continuidad del poder en Córdoba. Hay quienes dicen que Al-Ándalus es
un fenómeno que viene completamente de fuera, que no tiene nada que ver con la España anterior hispanogoda. Hay quien dice todo lo contrario, que al-Ándalus es un fenómeno netamente español y que a pesar de que los musulmanes vienen de fuera, eso es incuestionable, existe una gran continuidad, mucho mayor de lo que otros plantean, una gran continuidad entre lo que hubo en la Hispania hispanogoda y lo que hay en la época del Emirato y del Califato cordobés. Hay una gran controversia entre estas dos maneras de analizar al Andalus, pero se opte por una visión o se opte por la otra, las dos nos conducen al mismo punto. El Islam hereda muchos elementos del mundo tardo antiguo, del mundo del pasado relativamente reciente, del final del Imperio Romano, un Imperio Romano que, por cierto, recordemos que en sus últimos tiempos fue absolutamente cristiano, absolutamente católico. Así que se vea en este deseo de hacer referencia al mundo romano un rasgo de continuidad en la península ibérica, o por el contrario, un rasgo que remite al mundo de Siria, al mundo de la capital de los omeyas, un mundo que fue del Imperio bizantino, es decir, del Imperio romano de Oriente. Se vea, por tanto, una referencia al pasado, entre comillas, español, o una referencia al mundo de Siria, al mundo de Damasco, del Damasco de los omeyas, está claro que tanto en uno como en otro lugar se encuentra el pasado del Imperio romano. En estos momentos se es plenamente consciente de que el Imperio romano fue algo grande, algo muy importante. De hecho, el Imperio romano de Oriente sigue existiendo bajo el nombre de Imperio bizantino, muy menguado en extensión debido a la expansión del Islam, pero ahí está. El Imperio romano de Oriente, el Imperio bizantino, está todavía con capital en Constantinopla. Y existe el deseo de plasmar ante la población de que este poder musulmán, aun perteneciendo a una nueva religión y una nueva cultura, es tan importante, es tan poderoso como lo fue en su momento el Imperio Romano. De tal manera que tanto en Damasco como en Córdoba existe una obsesión por reivindicar la continuidad del poder, en utilizar elementos plásticos, arco de herradura, columnas con sus capiteles, etcétera, que aludan a esa romanidad mítica de la que, de un modo u otro, los musulmanes se sienten herederos. Bueno, y ya que hemos hablado del Imperio Romano de Oriente, del Imperio Bizantino, es conveniente indicar que los cimacios de este alzado de la mezquita de Córdoba también son propios del Imperio Bizantino. El cimacio es ese elemento que se encuentra encima del capitel de la columna y justo donde va a arrancar el arco. Tiene forma de pirámide truncada e invertida y sirve, digamos que de segundo capitel. Bueno, pues pensemos que edificios tan emblemáticos como la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla, que el siglo anterior había mandado levantar el emperador Justiniano, presenta el cimacio como uno de sus principales rasgos morfológicos. No estoy diciendo ni mucho menos que ese elemento del cimacio venga directamente de Bizancio hasta Córdoba, pero sí que en ambos casos se están tomando elementos de ese mundo tardoantiguo que sirve de inspiración. Por cierto, no es el único elemento que llega desde Oriente. Otro rasgo importante en la mezquita de Córdoba, que viene también de ese mundo de Siria, sería la almena, entre comillas, escalonada. Nosotros erróneamente llamamos almena al merlón, así que utilizaremos mejor esta expresión, el merlón escalonado. Este merlón viene, como digo, del mundo del Mediterráneo oriental y se va a convertir en un rasgo muy identificativo de la mezquita de Córdoba, porque rodea todo su perímetro. Lo encontramos rematando los muros y a partir de ahí va a tener un gran éxito en la arquitectura andalusí posterior. Y asimismo quisiera citar otro elemento más que viene de ese mundo tardoantiguo, que es el modillón de rollo. El modillón de rollo consiste en una serie de cilindros superpuestos, dando un perfil cóncavo, que en el caso de Córdoba
presenta una cinta en la parte central. Este modillón de rollo va a aparecer tanto en el alero, en el exterior de la mezquita cordobesa, como en el interior, concretamente salvando la diferencia de anchura entre el pilar y el cimacio que se encuentra debajo. Llegados a este punto, estarán diciendo ustedes, bueno, ¿y dónde está aquí la arquitectura propiamente islámica? Si todos estos elementos nos has dicho que vienen de una manera o de otra del mundo tardo antiguo. Pues esa es una buena pregunta. Al gran especialista Isidro Bango le he leído yo que en esta primera mezquita, la de Abderramán I, no hay ningún elemento propiamente islámico. Bien, es posible que esta postura sea un tanto radical. Pero le doy la razón al gran Isidro Bango en que en gran medida aquí lo que encontramos es una asimilación de los elementos de la antigüedad. Con esto no quiero decir que el Islam no tenga creatividad propia. Claro que la tiene y claro que tiene una personalidad. Pero nunca debemos olvidar que al igual que la religión islámica parte en buena medida de la religión hebrea y de la religión cristiana, la propia plástica islámica, la arquitectura y la representación tanto figurativa como vegetal en el Islam beben de ese mundo tardoantiguo y más concretamente beben del mundo del Imperio Romano de Oriente, que se encontraron en Siria y todo este mundo del Mediterráneo oriental. Así que no veamos el Islam solamente o únicamente como una ruptura, sino también como una civilización que, como no podría ser de otra forma, continúa algunos o muchos de los rasgos de la antigüedad. Tenemos que ver siempre las dos caras de la moneda, lo que hay de ruptura, de novedad, y lo que hay de continuidad. Dicho esto, algunos elementos propiamente islámicos sí que los hay. Y eso lo vamos a encontrar sobre todo en las puertas de esta primera mezquita de Abderramán I. De esas puertas solamente se ha conservado una. Esta portada, que conocemos hoy por dos nombres cristianos, bien de San Esteban, bien de San Sebastián, fue intensamente reformada en época de Muhammad I, ya en el siglo IX, pero de todas formas nos habla del diseño general que tuvieron las portadas de época de Abderramán I. Un diseño en el que encontramos una puerta con arco de herradura, en el cual vemos de nuevo la alternancia de colores, el rojo y el blanco. Todo él rodeado por un marco que se llama el alfiz, que es un elemento muy propio de la arquitectura musulmana. En lo alto encontramos un remate con merlones escalonados y modillones de rollo. De ellos ya hablamos antes. Y a ambos lados vamos a ver hoy muy deteriorada, una decoración de ataurique, decoración vegetal estilizada, que eso es el ataurique. La geometrización del mundo vegetal. Por encima, unas celosías de mármol que permiten entrar la luz. Además, encontramos algunos elementos epigráficos, es decir, inscripciones talladas en la piedra, lógicamente de derecha a izquierda, que es como se lee la escritura árabe. Este uso de la epigrafía, este uso del alfiz y este uso de la decoración vegetal estilizada, es decir, del ataurique, sí son elementos propiamente islámicos, que después van a pasar a toda la arquitectura de Al-Ándalus. Así que, como decíamos antes, no vemos solamente la continuidad, sino también lo que se innova. Y esta serie de elementos y esta combinación pues va a resultar altamente innovadora. Y va a durar en el tiempo, porque a medida que la mezquita se vaya ampliando, va a haber que hacer nuevas puertas. Y todas ellas van a seguir el modelo de las puertas originales de los tiempos de Abderramán I, que como digo, hemos conservado solamente en esta puerta de San Sebastián o de San Esteban. Esta primera mezquita de Abderramán I había que completarla con un alminar. El alminar es un elemento imprescindible en una mezquita porque sirve para que el almuédano suba y llame a la oración 5 veces al día.
Este alminar no lo construye Abderramán I, se construye ya en tiempos de su hijo Hisham I. No sabemos si a cargo del mismo arquitecto que inició las obras del Aljama. Era un alminar pequeño, de tamaño y de no mucha altura, seguramente unos 24 metros. No se ha conservado hoy nada, porque cuando el patio sea ampliado en época de Abderramán III, este alminar desaparecerá, pero si ustedes van hoy a la Catedral de Córdoba, entran en el patio y miran al suelo, verán que los arqueólogos han dejado una huella de dónde se encontraba ese alminar, porque al excavar se localizaron los restos de su estructura. Así que hoy día el visitante puede saber exactamente hasta dónde llegaba ese primer patio y dónde se encontraba el susodicho alminar. Bueno, pues hasta aquí hemos visto los principales rasgos de esta primera mezquita aljama cordobesa, la de Abderramán I.